Soy colombiano exiliado en España. Allí, en Colombia, yo era dirigente sindical, defensor de los trabajadores y del pueblo, y por esa razón sufrí un atentado del paramilitarismo y tuve que salir para resguardar mi vida y la de mi familia. Ya nos hemos acostumbrado a que las noticias sobre Colombia mencionen el narcotráfico y el conflicto armado. Pero más allá de las cifras militares y policiales, debemos fijarnos en el drama de sus habitantes, cuyos derechos han sido sistemáticamente violados desde hace mucho. Colombia sufre una larga crisis humanitaria como consecuencia de una guerra que dura ya más de 50 años. Los actores armados han hecho de la tierra un permanente campo de batalla, donde las víctimas son siempre las mismas: las comunidades, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y los niños, los más vulnerables, el pueblo. En los años 60, una reforma agraria injusta entregó la tierra a grandes latifundistas, expulsando a muchos pequeños campesinos de las suyas, lo que les obligó a organizarse para resistir y defenderse ante esa expropiación. Así nació la guerrilla. Los terratenientes, por su parte, se armaron creando grupos llamados paramilitares, y el gobierno reaccionó con el ejército. Los combates tenían lugar en zonas apartadas, lejos de las grandes ciudades, y no eran conocidos ni reconocidos por gran parte de la población colombiana. A partir de los años 80, guerrilleros y paramilitares utilizaron el negocio de la coca y el narcotráfico para financiarse. Fue entonces cuando la corrupción y la violencia se apoderaron de gran parte de la estructura política y financiera colombiana, incluidas las propias administraciones locales. La lucha por la posesión y control del territorio se recrudeció en presencia de un Estado frágil y corrupto. Atentados, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, reclutamiento infantil, violaciones y desaparición completa de pueblos estaban a la orden del día. Millones de desplazados engrosaron los cinturones de pobreza de las ciudades, huyendo de la espiral de violencia. Desde 1995 a 2005 se viven los años más terribles del conflicto. Los actores armados multiplican su violencia, que se ceba en las víctimas. O vendes tú, o venderá tu viuda, es una frase típica para despojarles de sus tierras. En esa época, grandes explotaciones agroindustriales y ganaderas, la industria extractiva y energética, además de los cultivos ilegales, son dueñas de gran parte de la tierra colombiana. Han crecido gracias al expolio, la corrupción de los poderes públicos y la amenaza, dejando a su paso millones de víctimas. Así, en esos años de crecimiento económico, la desigualdad en Colombia se dispara. Solo el 6% de la tierra queda disponible para los productores locales de alimentos. Hoy, la transformación de grupos armados desmilitarizados en bandas criminales y la omnipresente corrupción siguen forzando a muchas personas a la ilegalidad, al narcotráfico y al crimen organizado, mientras que otras siguen huyendo de la extorsión y de las violaciones de sus derechos. En este entorno de profunda inestabilidad, de destrucción del tejido social y de desconfianza en las instituciones, en la que la violencia es el único lenguaje, hay quienes creen que la paz es posible. Hemos tenido un conflicto armado que ha dejado más de 4 millones de personas desplazadas internas, algunos afirman que aproximadamente 5 millones. En todo caso sería el 10% de la población desplazada internamente en los últimos 20 años. Tendríamos además de eso una población que ha sido victimizada en términos de asesinatos, en términos de secuestros, de distintos crímenes, que podría rondar en estas 5 décadas en las 250.000 personas. Eso significa que esta es la crisis humanitaria más profunda del hemisferio occidental. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos, porque diario eran 2, 3 muertos, hasta que llegó al colmo pues de las cosas tan horribles que fue la masacre de la vereda Dos Quebradas,
cuando mataron a 18 personas en una masacre en una misma noche. Mi hermano desaparecido, del cual no hemos encontrado ninguna información. La desaparición de mi hija Sandra. Uy, no, lo peor, la peor violación de derechos humanos. Todas las noches nos íbamos las que teníamos niños a San Carlos o a donde un vecino, por allá a otra vereda, o a dormir hasta muchas veces debajo del rastrojo por allá en cuevas o en casas abandonadas, por miedo de esas amenazas. La gente tiene miedo, la gente no participa con completa libertad. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en donde no se garantizan los derechos fundamentales de las personas. Estamos hablando de realidades y no podemos esconderlas. Aquí hay amenazas terribles en el liderazgo que quiere ser manipulado de un lado o del otro. Cuando aquí estamos haciendo ya nuestro plan de vida, nuestro desarrollo, nuestro proyecto, entonces nos toca que movernos por algunas circunstancias, ¿cierto? Porque aquí hubo un combate, porque aquí hay campos, porque aquí hay esto. Entonces eso nos limita. En abril del 2000 hubo un ataque allá al pueblo a punta de cilindros. Fue destruida toda la manzana donde yo vivía. Y bueno, pues ya ahí sí no nos quedó de otra pues salir allá. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras lanzada por el gobierno colombiano en 2011, aunque con múltiples limitaciones, significa un primer paso para la consolidación de una sociedad democrática. Desde hace muchos años, la Iglesia colombiana y Cáritas española trabajan con la población para hacerla consciente de sus derechos, contribuyendo a que se haga protagonista de su propia transformación. Es mediante el fortalecimiento de la democracia participativa cuando la sociedad civil se reconstruye y organiza sus comunidades para paliar los devastadores efectos de años de conflicto. Para ello, la AECID y Cáritas Española han contribuido con sucesivos proyectos a toda una estrategia de trabajo para fortalecer la democracia en el país. El convenio desarrolla tres grandes componentes. Uno tiene que ver con la formación para la participación ciudadana. El segundo tiene que ver con ejercicios de incidencia política en las regiones. Y el tercero tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de grandes programas productivos. Colombia tiene el doble de la extensión de España. Es un país enorme, pero el conflicto armado ha afectado prácticamente todo el territorio nacional. Por ello hemos tenido que hacer una selección de regiones para el convenio. 3 han sido las zonas seleccionadas. Una en el norte del país, en la frontera con Panamá, en la región de Urabá. La segunda en el centro, que es el Magdalena Medio, y la tercera en la región del Catatumbo, que es en el este de Colombia. Esas 3 regiones han sido priorizadas porque en ellas ha habido presencia de todos los actores armados y en ellas se han cometido tal vez las peores atrocidades del conflicto armado colombiano. El presupuesto participativo nos ha enseñado a ser más gente, a ser más señores, a ser más líderes. Nos ha enseñado a saber discutir para llegar a una concertación. Esto es un modelo de administración. Esto no es colocar recursos únicamente, sino que es un modelo, o sea, es una estrategia de hacer que los recursos en realidad rindan y que sean invertidos de forma transparente, de forma honesta y que en realidad lleguen a las personas que más lo requieren. La transformación que hemos vivido con la propuesta de planeación local y presupuesto participativo ha sido muy buena desde que comenzó la participación de los jóvenes en el proceso. Los jóvenes nos inyectan a nosotros los adultos esa creatividad y esa motivación que tienen para desde su perspectiva y desde su conocimiento darle a conocer a la población que sí se puede trabajar de la mano con la administración municipal. Siento orgullo de eso, de que los jóvenes hoy cojan un micrófono y puedan expresar qué es la democracia, qué es la política pública, qué es el control social. Si quieres la paz, construye desarrollo. Si quieres desarrollo, lucha por la justicia social y por la justicia distributiva. El efecto
no se dice con palabras, el efecto es lo que uno ve, un municipio más bonito, un municipio con progreso. La pastoral social busca entonces, en este contexto de frontera, responder a las necesidades propias de este contexto. Desplazamiento, víctimas, niños, indígenas, jóvenes en conflicto y la presencia precisamente del conflicto armado en esta zona. Yo pienso que todo este proceso en sí ha sido un logro porque nos ha dado las herramientas necesarias, lo uno para afianzar nuestro liderazgo en nuestras comunidades y lo otro para que también nosotros, los líderes de la comunidad de los diferentes sectores, seamos escuchados no solamente en la administración municipal, sino que seamos escuchados a nivel departamental y a nivel nacional. Gracias al apoyo del convenio, pues se han podido fortalecer iniciativas avícolas, piscícolas, porcinas y sobre todo que la gente reconozca que tienen un potencial maravilloso en su tierra, en su territorio. Ya las comunidades se están organizando de una manera muy concreta para producir, para comercializar, para generar ingresos, para realmente reconstruir esa comunidad o ese tejido social que ellos tanto desean. En el marco de las actuales conversaciones de paz, no se pueden ignorar las necesidades de las víctimas, que consisten en el reconocimiento de sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación. El objetivo es que las personas recuperen su dignidad y se reconozcan como actores necesarios en la reconstrucción de una sociedad tan dañada. Y en este proceso, los jóvenes son una parte esencial. Llegamos aquí a San Pedro con 3 personas muertas. En ese momento, tú quedas a la deriva sin saber para dónde vas. La única palabra que se escucha es, esos son desplazados, qué pesar, ¿cierto? Pero en ese momento aparece algo muy importante, y es la Iglesia Católica a través de la Fundación Diocesana Compartir. ¿Sí? Esta fundación se encarga de demostrarnos que el luto se lleva adentro, que a través del juego, que a través de muchas cosas positivas, del interactuar con otros niños, se pueden lograr muchas cosas y trazarte metas para lograr lo que quieres. Muchos de los problemas de estos muchachos es por la falta de posibilidades para trabajar o para tener recursos y sostener pues, sus necesidades básicas. Entonces nos vimos en la necesidad de mirar proyectos productivos y encontramos, para fortuna nuestra, la propuesta hecha pues, desde la alianza de promover una panadería con ellos, y entonces pues aquí surge este proyecto con Imopron y la alianza. Los jóvenes que participan son jóvenes que han venido en procesos anteriores con la alianza y también jóvenes que están en conflicto y que quisimos dar esta oportunidad para fortalecer el tema económico en ellos y también el tema formativo y de disminución de los riesgos que ellos tienen inmersos en estos conflictos. La confianza y la credibilidad con los jóvenes se gana desde un ejercicio profesional serio, desde un trabajo comprometido con las comunidades, desde el reconocimiento de una institución como la Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, que hace 25 años tiene presencia en la subregión, y desde un acompañamiento permanente, que los jóvenes sepan que la institucionalidad está ahí para ellos como un entorno protector. Nosotros somos parte del convenio, este es Bomber Black, nos dedicamos a la música urbana, bastante aquí en el municipio y fuera del municipio. Estamos orgullosos de ser parte de la pastoral. Debemos prepararnos para un escenario posbélico en el que es más importante que nunca fomentar una cultura de la paz, ya que un acuerdo de paz no significa el fin de la violencia. Hay miles de armas cortas y varias generaciones que no han conocido la vida sin violencia ni corrupción. Se necesitan líderes formados en democracia que orienten a las comunidades.
No podemos desandar lo andado. La crisis no debe detener la labor de Cáritas por el desarrollo de procesos de paz y la vida digna de los colombianos. Ante una población victimizada y despojada, la presencia de Cáritas, apoyada por la ayuda internacional, aún es necesaria. El convenio está comenzando a dar sus primeros resultados. Por lo tanto, se requerirá más tiempo y un apoyo de más largo aliento para asegurar las transformaciones a las cuales él apunta. Pues la región de Urabá ha sido muy afectada por la violencia, entonces saber que contamos con un apoyo, con gente que nos oriente, que nos hace sentir que en realidad valemos y que podemos hacer mucho por esta región, es muy grato saber eso, entonces agradecemos todo lo que este convenio ha hecho por nosotros. Después de haber venido una comunidad maltratada de muchos grupos al margen de la ley, hoy tenemos una comunidad prácticamente educada, pero necesitamos más apoyo para seguir educando a través del presupuesto participativo. En Colombia hay muchos motivos para la esperanza, sobre todo a partir de las negociaciones de paz que se están adelantando entre el gobierno y la guerrilla. Y hay motivos de esperanza también por el crecimiento de la capacidad ciudadana de influir en la política y de hacer cambios en la vida democrática del país. Ese es nuestro trabajo, el apoyo a las víctimas que empieza por reconstruir su dignidad y su fortaleza, fomentando una cultura de la paz en cada persona, en cada pueblo, en cada barrio, ayudando a reconstruir las familias y las comunidades amenazadas por la guerra. Yo me imagino pues Colombia llena de paz, sin nada de violencia, sin nada de secuestro, sin tanta pobreza y tanta pobreza también de la mente, muy pobre en el pensamiento. Y qué rico ver a Colombia así, con personas que se mueran de viejos, que nos moramos de viejos.